Hola, nosotras somos Juliana, Valentina e Isabela y a continuación expondremos la importancia de la historia del pensamiento económico en el desarrollo de la economía como ciencia, además de otros temas y subtemas aprendidos en la unidad 2 del curso de Economía. Comenzaremos por decir que la historia del pensamiento económico es muy importante y es clave porque allí aparece la figura del autor, quien plantea muchas veces una nueva teoría sin pensar o sin imaginarse que en esa misma época o tiempo después va a convertirse en el paradigma de un pensamiento. Es muy importante también porque nos permite conocer el contexto en el que se formaron dichas ideas y dichos pensamientos, cómo, cuándo, dónde, por qué y muchos más elementos que nos permiten comprender a mayor profundidad todos los paradigmas y pensamientos que solo sería posible comprender a través de la historia del pensamiento económico. La historia del pensamiento económico nos permite reconocer cómo funcionaron esas teorías en esos tiempos y las medidas de política que se implementaban para crear leyes o cosas de ese tipo basadas en esas teorías. También nos permite corregir errores, nos lleva a formar consensos en la formulación de políticas que se basen aún hoy en día en esas teorías. También conocer esta historia nos ofrece como una línea del tiempo en la que se ubican autores y sus pensamientos. Esto también es súper útil para entender ahora el presente de la economía y cómo hacia dónde va. También facilita la implementación adecuada de políticas económicas y sociales en pro del bienestar de las personas. Además de que nos ayuda a mitigar errores que tal vez se cometieron en el pasado en las medidas políticas de la economía actual. En todo lo dicho anteriormente hacemos alusión a la importancia de la historia del pensamiento económico en el desarrollo de la economía como una ciencia. Pero ahora actualmente esta historia del pensamiento económico o HP, como lo hemos visto en clase, la entendemos también como una rama de la ciencia económica que se ocupa de estudiar palabras, ideas, categorías, conceptos, podríamos decir teorías que se producen a partir del estudio de la realidad de una sociedad en determinado tiempo de la historia. Por ella sabemos entonces que la economía como una disciplina científica fue aceptada en el año 1776 con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Para muchos autores incluso, Smith no fue el padre de la economía, sino que el trabajo mencionan, por ejemplo, de Cantillon fue el primer tratado de economía. Muchos grandes pensadores lo consideran a él el padre de la economía, incluso a otros, y en esto ya va a profundizar más mi compañera. La primera etapa en la creación de la economía son las sociedades cambiantes, que comprenden los periodos entre 1776 y 1914. En esta estuvo presente la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial y el Romanticismo. Su aporte central fue la no intervención del Estado en la economía y la asignación óptima y eficiente de los recursos en las sociedades. La segunda etapa es el mundo contemporáneo, que comprende los periodos entre 1914 y 1999. En esta estuvo presente la depresión y la guerra, además de la aplicación de las ideas de Keynes, donde se creó la teoría latinoamericana del desarrollo. Hasta ese momento su aporte central fue la intervención del Estado en la economía, el libre comercio y la asignación de bienes públicos por el Estado. Después de lo mencionado anteriormente, vino la crisis del 29, donde también se crearon los marginalistas. Por ello surgió el equilibrio general realizado por Leon Walras, quien es el padre de la teoría del equilibrio basada en las matemáticas. También se creó la escuela austriaca realizada por Karl Menger, padre de la teoría del valor subjetivo y el precio. La última etapa es el mundo postcontemporáneo, que comprende los periodos entre el 2000 y el 2020. Su aporte central está basado en el enfoque convencional, donde se menciona la no intervención del Estado en la economía y el libre comercio. Escuela mercantilista fue una escuela del pensamiento económico.
surge y se desarrolla entre los siglos XVI y XVIII en Europa. La escuela mercantilista recibe su nombre por ser la escuela que defiende y desarrolla las ideas mercantilistas. Además, es considerada como la escuela que da, en cierta forma, origen al proteccionismo económico y la intervención estatal. Entre sus autores más destacados está Martín Azpilicueta, Antonio Serra, Jean Bodin y William Petty. Escuela fisiocrática fue una corriente del pensamiento económico la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su fuente opuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una economía o una corriente más libre. Entre sus principios más importantes estaba defender la propiedad privada. Sus principales pensadores eran el médico Francois Quesnay y el político y funcionario francés Anne Robert Jacques. Escuela marginalista. El marginalismo es una corriente del pensamiento económico que surge a mediados del siglo XIX, como respuesta a la escuela clasista y a la teoría valor-trabajo. El marginalismo además aporta a la ley de utilidad marginal decreciente. Sus principales autores son Karl Menger, William Stanley y Leon Walras. La escuela clásica. Esta corriente de pensamiento económico comenzó en el año 1776 con la publicación de obra La riqueza de las naciones de Adam Smith y aún en día es defendida a capa y espada por un importante número de economistas. Además de Adam Smith, otros grandes autores de esta escuela fueron David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say y John Stuart. La idea principal de esta doctrina es que la economía tiende al equilibrio por sí sola y sin necesidad de regulación por parte del Estado. Es decir, la libre competencia establece la producción, la satisfacción de las necesidades y la distribución de la renta. Entre los economistas clásicos es popular la expresión de dejar hacer o dejar pasar, convencidos de que el mejor gobierno es el que menos interviene en la economía. Estos economistas son los precursores del liberalismo económico y del capitalismo. La escuela clásica respeta la idea de que la principal fuente de riqueza proviene del comercio y además han aportado importantes métodos de análisis para estudiar la economía en conjunto. Adam Smith, por ejemplo, aportó a la ciencia económica el principio según el cual la división del trabajo y la especialización son factores fundamentales para lograr el crecimiento económico. La escuela marxista. Podemos afirmar que el marxismo es una línea del pensamiento que sigue las ideas de Marx, y de este modo podríamos decir también que su cuerpo doctrinal es una corriente de pensamiento crítico. Se le ha considerado el padre del materialismo dialéctico, que se define como una concepción materialista de la historia de corte evolucionista. Marx se fundamentó bien en las obras de Adam Smith y David Ricardo, considerando el trabajo de este último como serio y científico, a pesar de que tuvieran ideologías en favor del sistema capitalista. Las obras de Malthus las tildó de apología de aquellos dos y los nombró como economistas vulgares. La obra de Marx esencialmente es como una obra que plantea la lucha de clases y la explotación principalmente. Retomó los aspectos centrales de las obras de Adam Smith y David Ricardo para después criticarlos. Se fundamentó en el idealismo de Hegel, a quien admiró por su teoría del progreso. El progreso se obtiene, según Hegel, cuando una fuerza se enfrenta con su opuesta. En la lucha ambas resultan aniquiladas y son trascendidas por una fuerza tercera. Esta llamada dialéctica ha sido resumida a menudo conceptualmente mediante la interrelación de tesis, antitesis, síntesis y antisíntesis. Marx criticaba a los economistas por no explicar las causas subyacentes del capitalismo, y en su opinión no bastaba simplemente con entender el mero funcionamiento de los mercados. La escuela neoclásica. El principal economista neoclásico fue Alfred Marshall, que vivió de 1842 a 1924. Este definió la economía como el estudio de la humanidad en el negocio de la vida. Examina aquella parte de la acción
individual y social que está relacionada de forma más estrecha con el logro y la utilización de los requisitos materiales del bienestar. La demanda se basa en la utilidad marginal decreciente, era uno de los fundamentos de esta escuela. Para Marshall también la utilidad total es la suma de las utilidades marginales de cada unidad del consumo. También introdujo los conceptos de equilibrio estable e inestable, elasticidad y excedente del consumidor. La distribución del ingreso entre los agentes en una economía competitiva está determinada por la fijación del precio de los factores. Depende esto de cuál es su coste y cuánto adquiere. Y por último, esta escuela se caracterizaba por afirmar que el precio de los factores depende de la oferta y demanda de los mismos. En conclusión, las escuelas económicas representan diversas teorías y enfoques para comprender y abordar los fenómenos económicos. A lo largo de la historia, estas escuelas han influido en la forma en que se diseñan las políticas económicas y en cómo se interpretan los eventos económicos. Aunque hay diferencias significativas entre ellas, también comparten ciertos puntos en común. En última instancia, la variedad de enfoques dentro de las escuelas económicas ofrece una rica base de conocimientos que permite un análisis más completo y matizado de los desafíos económicos contemporáneos. Por otro lado, la importancia del pensamiento económico radica en su capacidad para proporcionar marcos conceptuales y herramientas analíticas que ayudan a comprender, prever y abordar los complejos desafíos económicos que enfrenta la sociedad. El pensamiento económico no solo ofrece insights sobre cómo funcionan las economías, sino que también influye en la formulación de políticas, en la toma de decisiones empresariales, en la comprensión de las interacciones entre los individuos, las empresas y el gobierno en un mundo globalizado. Al promover la evaluación crítica, la innovación y la adaptación a circunstancias cambiantes, el pensamiento económico desempeña un papel fundamental en la construcción de sociedades prósperas y sostenibles.